Buenas noches. Buenas noches, Natiana. Buenas noches, Teresa. Gracias por estar aquí compartiendo estos minutos. Buenas noches, mamá. Buenas noches, Tai. Gracias por estar aquí. Gracias por estar aquí desde Instagram y desde Facebook. Aquí, aquí estamos. Una noche más, un día más. Hoy, 24 de junio, vamos a dar comienzo al estudio, ¿no?, del Evangelio. Bueno, ante todo, buenas tardes también a todas las personas que nos veis desde Latinoamérica, que allí son las 5 de la tarde. Allí van horas por la tarde y muchas gracias por estar aquí siguiéndonos. Bueno, hoy vamos a dar inicio, como dijimos la semana pasada, al primer capítulo del estudio, ¿no?, del Evangelio según el Espiritismo. Quería comentaros que todo el estudio vamos a ir realizándolo, como hemos dicho, con el Evangelio, y vamos también a complementarlo, lo mismo con el Evangelio, pero este es de estudio. Ahora este está en portugués, ¿vale? Pero como no tenemos, los textos que yo voy a traer ya están traducidos, así que los iremos leyendo en español para que podamos ir aprendiendo, podamos ir estudiándolo, ¿de acuerdo? Está muy bien porque son indicaciones, son palabras traídas por la espiritualidad para que podamos comprender un poquito más, ¿no?, el Evangelio. Y, y nada, así es que pues vamos a dar inicio, porque la materia de hoy es muy interesante. ¿No se oye? ¿No me podéis decir si se oye, por favor? Tanto las que estáis en Instagram como los que estáis en Facebook, ¿me podéis decir si se oye? Bueno, pues nada, vamos a dar inicio. El primer capítulo del Evangelio se titula Yo no vine a destruir la ley. Entonces, vamos a leer una serie de. Gracias, Natiana. Gracias, Ney, desde Facebook, que me están diciendo que sí que se oye, así es que seguimos. Muchas gracias. Gracias, mamá. Entonces, voy a ir leyendo cositas porque esto, evidentemente, para yo leerlo, decirlo yo de memoria es complicado. Voy a ir diciendo cositas que son muy interesantes del libro de estudio del Evangelio. Y dice así, el primer párrafo que os voy a leer nos habla un poquito de lo que tratan los 5 primeros capítulos del Evangelio. El capítulo 1 nos habla sobre la belleza de la ley y el hecho de que Cristo no vino a destruirla, no vino a destruir la ley. El capítulo 2 nos habla sobre la excelsa realidad del futuro y de las revelaciones sobre este mundo. El capítulo 3 nos habla sobre la revelación de las muchas moradas del Padre y las simbologías para nuestro autoperfeccionamiento. El capítulo 4 nos habla sobre la bellísima realidad de la transfiguración y de la vida eterna. Y el capítulo 5 acaba con las respuestas para nuestras dolorosas cuestiones existenciales. Bienaventurados los afligidos. Entonces, todo este texto lo estoy sacando como he dicho, que está de la versión en portugués, que está editado por nuestra casa espírita Fe y Amor, que está en Campinas, en Campinas, Brasil. Todos los capítulos aquí han creado cartas, pequeñas primeras cartas,
que van delante de cada capítulo, ¿vale? Entonces, de todas maneras, en el capítulo mismo, en el capítulo primero, nos dice, la revolución, para si tenéis, no sé si estáis siguiéndolo con el Evangelio delante, pero si queréis seguirlo, este texto que voy a leer está en el último párrafo del ítem 10, siempre hablando del primer capítulo, ¿de acuerdo? El último párrafo del ítem 10, y dice así, la revolución que se prepara es más bien moral que material. Los grandes espíritus, mensajeros divinos, inspiran la fe, para que todos vosotros, obreros esclarecidos y ardientes, hagáis oír vuestra humilde voz, ya que sois el grano de arena. Pero sin grano de arena no habría montañas. Aquí, si os leéis todo el capítulo al principio, eh, podéis, esclarece que si nosotros, ¿cómo se dice? Quitásemos la palabra los grandes espíritus y la cambiásemos por ángeles, estaríamos hablando de la religión católica, que básicamente quiere decir simplemente cambiando la palabra, ¿no? Aquí lo que se nos está pidiendo es que hablemos, que transmitamos la doctrina, que no nos la quedemos para nosotros mismos. Esto ya lo hemos ido diciendo a lo largo de la introducción del Evangelio y que no nos quedemos eso con el mensaje que nos trajo Cristo para nosotros, sino que seamos discípulos y compartamos y que seamos ese pequeñito grano de arena que va conformando, ¿no? La tierra, ¿no? Entonces, pues eso, vamos a ir poco a poco transmitiendo, gracias al estudio también del Evangelio, vamos a ir transmitiendo este mensaje lindo. Entonces, ahí vamos a leer la primera pequeña carta que trae el Evangelio y dice así. El primer paso, el primer capítulo, nuevas palabras, nuevas visiones. Colocamos la primera piedra de esta edificación íntima. La ley y el carácter sagrado de su revelación. Un mundo se abre, el viejo hombre será desnudado, y visto tal cual es, y visto tal cual es. Imposible la impostura o las farsas. Ahora el espíritu encarnado se presenta con un sólido cuerpo, de valores que le impiden la continuidad en las redes de la mentira, de las falsedades o del egoísmo avasallador, que corrompe e instaura la edad inhumana en lo humano, la edad egocéntrica en la tendencia a compartir lo que la creación emana, pues refleja el principio amoroso intrínseco al ser divino creador. A partir de este estudio, el del Evangelio, el aprendiz, que somos cada uno de nosotros, los alumnos que estamos aquí, levanta su cabeza, mira el inmenso cielo centellando un inmenso mundo estelar sobre su cabeza y siente su verdadero tamaño, pequeñito. Interiorizando la grandeza divina, puede comparar su pequeñez. Entonces un nuevo tiempo empieza en el reloj interno del ser. De la caída, ¿cómo recomenzar? Había un hombre que al caminar miraba sus propios pasos y pies. A su alrededor el sol iluminaba. Los vientos pasaban, las flores crecían, los ríos corrían, los niños jugaban. Seguía mirando sus pasos, no distinguía más el camino, ni dónde iba a terminar tal camino. Caminando hasta el borde de un abismo, no vio que el camino finalizaba. Tan absorbido en sí mismo estaba. Se despeñó de las alturas hasta las honduras. Como si fuera por un milagro, no murió. Un ángel amoroso lo socorrió. El hombre se despertó, algún tiempo después, sin saber lo que ocurría. Sentía muchos dolores, dolores naturales a toda caída. Miró a su alrededor y percibió que estaba dentro de un pozo enorme. Paredes y piedras escarpadas subían perdiéndose de vista. No podía seguir hacia adelante ni hacia atrás. Se vio obligado a mirar hacia arriba.
Vio el sol con sus rayos cálidos por primera vez. Oyó a lo lejos las risas de los niños por primera vez. Allí, preso en las honduras, sin libertad, se acordó de los vientos y sintió añoranzas. Empezó a llorar. Mientras sollozaba largamente, sintió un leve calor envolviendo su cuerpo. No sabía de dónde venía, tal vez el sol o las brisas. Poco a poco se fue serenando y su corazón se calmó. Se acordó de Dios, miró a los cielos clamando por él. Dios, Dios mío, socórreme. Y su llanto fue disminuyendo, las lágrimas cesando. Se hizo el silencio. Así, quietecito, se quedó por unos instantes, sintiéndose ligero y somnoliento, y se adormeció. Anochecía. En el cielo, las estrellas, en su quietud, la vigilia hacían. El hombre se despertó con el sol acariciándole el rostro. Miró hacia los lados, las paredes y piedras escarpadas. ¿Cómo salir de allí? De repente percibió espacios entre ellas. Se levantó, fue colocando sus manos, apoyándose, colocando sus pies. Poco a poco, despacio, agarrándose en aquellos apoyos, fue escalando las paredes del abismo. Inició así su retorno a la planicie verde y clara donde vivía. En la letra viva del Evangelio, en la letra viva del Evangelio tenemos un itinerario de esta escalada espiritual. Cada capítulo es un apoyo donde nuestro espíritu va saliendo del fondo del pozo, de la desesperanza hacia la clara aurora, de la esperanza reconstructora. Recomencemos. Estamos, según la doctrina espírita, en la esfera del recomienzo, con esta invitación de Dios para la resurrección de nuestro espíritu. Entonces, con esta pequeña lectura, esta pequeña carta que hay al principio del capítulo, se nos está invitando, ¿no?, a todos, a los pequeños aprendices que somos todos, a estos pequeños estudiantes que somos, que estamos en este inicio del estudio del Evangelio, a que recomencemos, a que vayamos viendo la luz que hasta hace poco no veíamos, que no, como en esta historia, ¿no?, el hombre que iba caminando y no veía más allá de sus pies y no veía nada, nada de lo que había a su alrededor, ni el canto de los pájaros, ni el griterío de los niños jugando, hasta que se cae por un precipicio. Entonces, vamos a ir a través de este estudio, a través de la reforma personal íntima, porque es personal y única de cada ser, de cada individuo. Vamos a ir, pues eso, vamos a ir restaurándonos cada uno desde dentro y que pueda esta restauración, como los muebles antiguos, pues eso, vamos a ir puliéndonos, vamos a ir quitando capas de pintura para que poco a poco, de verdad, que los rayos del sol vayan pudiendo penetrar en cada uno de nosotros. Y esa sería la primera carta, la pequeñita primera carta del Evangelio. Y ahora, si queréis seguir ya con el propio libro, ¿no?, el Evangelio. Bueno, aquí tenemos qué es lo que se va a hablar, ¿no?, en el primer capítulo, ¿no? Pues básicamente lo que os acabo de leer, esa moral, ¿no?, que se nos viene a recordar, que nos viene a recordar Jesús, o esas tres revelaciones que hemos tenido a lo largo de la historia, primero a través de Moisés, después a través de Jesucristo y después la tercera revelación a través del espiritismo. Voy a adelantarme un poquito, voy a hacer un poquito de spoiler, como se dice, y la primera revelación fue a través de Moisés, como he dicho, en una persona, en un individuo. La segunda revelación fue también hecha a través de un individuo, en este caso fue Jesucristo. Y en el tercer lugar, el espiritismo ya no fue en un individuo, fue a través de los espíritus. Y
que son los ángeles, ¿no? De Dios, son los transmisores de la palabra, ¿no? Desde los cielos, son el punto de conexión entre los cielos y la tierra, ¿no? Entonces, gracias a los espíritus, se han podido transmitir los mensajes a todas las partes del mundo a través de diferentes infinidad de mediums y eso ha sido la gracia o esta forma nueva de poder hacerlo, de poder transmitir el mensaje. Es lo bonito que tiene porque se ha podido llegar a más personas de una forma más rápida, ¿no? Y ese sería, muy resumidamente, el primer capítulo, las tres revelaciones. Pero bueno, vamos a adentrarnos un poquito. Entonces, yo no vine a destruir la ley. Dice, no penséis que vine a destruir la ley o los profetas. Yo no vine a destruirlos, sino a darles cumplimiento, porque en verdad os digo que el cielo y la tierra no pasarán sin que todo lo que está en la ley sea cumplido perfectamente, hasta una sola jota y un solo punto. Aquí lo que nos está hablando es que Jesús, cuando vino en la segunda revelación, no vino, pues como dice, a destruir la ley, no vino a destruir nada de lo que ya fue transmitido a Moisés, sino lo que vino a hacer fue a eso, a que se cumpliera esa ley de Dios, ¿no? A darle cumplimiento. Entonces, es necesario, ¿no? que la ley de Dios sea practicada en la tierra por todos, con toda su pureza, sin, sin, eh, sin que hayan modificaciones o alteraciones, ¿no? Eh, en su máximo esplendor, en su máxima eh, veracidad, ¿no? Con la mayor exactitud posible, ¿no? Dice también que hay dos partes distintas en la ley mosaica. Ahora vamos a hablar sobre la primera revelación, o Moisés, ¿no? Que vino a través de Moisés. Ahí dice que hay dos partes distintas, diferenciadas en la ley mosaica, en la ley, a través de Moisés. Por una parte está la ley de Dios, que fue promulgada en el monte Sinaí, y por otra parte la ley civil, establecida por Moisés. La ley de Dios es invariable, es inmutable. Y como bien dice después Jesús en la segunda revelación, simplemente vino a dar cumplimiento, no vino a modificarla. En cambio, la ley de Moisés es variable, porque varía. ¿Y por qué varía? Porque varía según la sociedad en la que, en la que estamos, en la que vamos creciendo, ¿no? Por eso es variable y varía con el tiempo. En cambio, la ley de Dios no. Luego, ya sabemos que la ley de Dios está formulada en aquella época a través de los 10 mandamientos. Y bueno, vamos a leer los 10 mandamientos para hacer un poquito de memoria, ¿no? De repaso de los 10 mandamientos, que la verdad que se nos olvidan un poquito, por lo menos para mí se me olvidan. Y dice así, el primer mandamiento dice, yo soy el Señor, vuestro Dios, que os saqué de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendréis otros dioses extranjeros delante de mí. No haréis ni imagen tallada, ni ninguna figura de todo lo que está en lo alto en el cielo y abajo en la tierra, ni de todo lo que está en las aguas bajo la tierra. No las adoréis, ni les rindáis culto soberano. Esa es la primera ley de Dios, del primer mandamiento. El segundo, no toméis el nombre de Dios en vano. La tercera, acordaos de santificar el día sábado. La cuarta, muy importante, y que vamos a ver, a estudiarla más adelante en el Evangelio. Honrad a vuestro padre y a vuestra madre, para que viváis largo tiempo en la tierra, que el Señor vuestro Dios os dará. El quinto mandamiento, no mataréis. El sexto, no cometeréis adulterio. Muy interesante también este mandamiento porque solemos, cuando pensamos en este mandamiento, en no cometeréis adulterio,
solemos referirnos, o lo primero que se nos ocurre es en el adulterio físico, ¿no? De, de- de engañar, ¿no? Si estamos con alguien, de poder, pues eso, de engañar a la pareja, ¿no? Con la que estamos. Entonces, hay más adulterios que veremos a lo largo del estudio en el Evangelio, como es adulterar la palabra, ¿no? Eh, distorsionar aquello que escuchamos, que decimos, ¿no? No decir las cosas tal cual son, eso también es adulterar. Entonces, tengamos esto presente porque es importante que percibamos eh, cosas que hacemos en lo cotidiano y que no le damos esa importancia. El sexto mandamiento, perdón, el séptimo mandamiento, no hurtaréis. El octavo, no prestaréis falso testimonio contra vuestro prójimo. El noveno, no desearéis la mujer de vuestro prójimo. Y el décimo, no desearéis la casa de vuestro prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni ninguna de todas las cosas que le pertenecen. Vale, hemos hablado de Moisés. Ahora venimos a hablar sobre Jesucristo, la segunda revelación. Jesús, como dice, no vino a destruir la ley, sino a desarrollarla, a darle cumplimiento. Y en esa ley es donde se encuentra el principio de los deberes para con Dios y el prójimo, y que constituyen la base de la doctrina espírita. En cuanto a las leyes de Moisés, las modificó Jesucristo cuando vino en la segunda revelación. Como hemos dicho antes, eran variables según la época, ¿no? Entonces, lo que vino Jesucristo en cuanto a las leyes de Moisés, lo que hizo fue reducirlas, modificarlas, y las redujo a dos cosas. La primera, amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Aquí encontramos toda la ley de los profetas. Y así se redujo los 10 mandamientos se redujeron a esto, a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo. Si consiguiéramos hacer esto, ya estaría todo arreglado, de verdad. No tendríamos las guerras que tenemos, las heridas tan grandes que hay, ¿no? En este planeta, ¿no? En este planeta de expiación y de pruebas. De verdad que si consiguiéramos hacer esto, de verdad no estaríamos aquí. Dice también que Jesús, pues eso, vino a enseñar a los hombres la verdadera vida, que la verdadera vida, el mensaje que vino también a transmitirnos Jesús fue que la verdadera vida no está aquí en la tierra, sino como hemos hablado también, en el reino de Dios, ¿no? En el cielo. Y que debemos eso, prepararnos, educarnos, mejorarnos, hacer esa reforma íntima para poder llegar, si Dios quiere un día, a estar con Dios, ¿no? A estar a su lado, poder reconciliarnos con Dios. Y pero también nos dice que, como en la época en la que estuvo, que fue Moisés, no todo se reveló, no todas las revelaciones no fueron dichas, o muchas de ellas fueron dichas de tal forma que no se comprendieron en aquella época. Entonces, gracias a la tercera revelación, a través del espiritismo, muchas de estas revelaciones han sido explicadas de otra manera, a través de los espíritus o, según la religión católica, a través de los ángeles, ¿no? Entonces, eso. También lo que nos dice Jesús es muy importante, que así como dice que no fueron transmitidas todas las revelaciones o todas las ideas, porque evidentemente en cada época, en cada sociedad en la que estamos preparados para comprender
ciertas cosas, ciertos puntos. Lo que también nos habla Jesús es que es a través de la ciencia, que irá perfeccionándose con el tiempo, a través de la ciencia podremos alcanzar estas revelaciones, podremos desmigajarlas, podremos comprenderlas y podremos poner luz en esos conocimientos que nos ha transmitido Jesús. Y llegamos al espiritismo, que es la nueva ciencia. El espiritismo es la nueva ciencia que viene a revelar a los hombres, a nosotros, con pruebas irrevocables, irrecusables, fehacientes de la existencia, ¿no? No solamente de un mundo corporal, sino también de un mundo espiritual. Y la relación existente entre el mundo corporal y el mundo espiritual a través de los espíritus, del mundo de los espíritus. El espiritismo nos explica, como hemos dicho, de una manera fácil lo que Jesús trajo, con alegorías. El Antiguo Testamento, que está representado por Moisés, el Nuevo Testamento está representado por Jesús y el espiritismo está representado por los espíritus, que son las voces del cielo en todas las partes de la tierra. Qué bonito. La verdad que poder comprender esto, ¿no? El poder ir poco a poco quitándonos el velo que tenemos delante o que hemos tenido durante tanto tiempo, poder ir descubriendo todo este mundo y tan maravilloso que tenemos a nuestro alcance, del que formamos parte y que poco a poco iremos descubriendo. Así es que sí, quería comentaros que, como hemos dicho antes, vamos a trabajar también con este libro tan bonito, que es el Evangelio según el Espiritismo, pero de estudio. Y en este libro, aparte de las pequeñas cartas que tenemos en cada capítulo al inicio, después de cada capítulo hay una serie de preguntas o cuestiones para ayudarnos a estudiar y a entrar más en profundidad cada uno desde su casa cada capítulo del Evangelio. Entonces, lo que vamos a hacer es que cuando acabemos cada clase, os voy a colocar en los diferentes medios, en Instagram, en Facebook y en YouTube, iremos colocando las preguntas para que cada uno desde su casa pueda ir escribiendo. Nada, eso es a base de ir leyendo, ir encontrando las respuestas, lo que cada uno buenamente pueda ir haciendo. Hay veces que podremos encontrar a lo mejor la respuesta un poco más fácil, otras veces no tanto, pero no importa. No nos atasquemos. Lo importante es ir, pues eso, ir estudiando poco a poco e ir descubriendo las maravillas que tenemos con nosotros. Como siempre, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí desde Europa, que ya es tarde, y también desde Latinoamérica, en Uruguay, Argentina, eh, a Brasil, que hay también mucha gente. Seguro que me olvido de algún país que está por aquí también participando. Pido disculpas, pero eh, eso, muchísimas gracias de verdad y lo que os pido es que ya sabéis cómo funciona esto, de que podamos compartir con todos vuestras amistades, vuestros contactos, que podáis dar difusión y como dice Jesús, que, que le demos cumplimiento a la ley de Dios, que no, como dice también en otra lectura, que no guardemos el candil debajo del celemín, que mostremos la luz tan inmensa que tenemos, que existe, que hay a nuestro alrededor. Muchísimas gracias a todos, buenas noches, buenas tardes y si Dios quiere nos vemos la semana que viene. Un gran abrazo para todos. Gracias. Gracias.